Y me decían, el Rebe te habla, el Rebe te habla. Entonces cuando yo volteé a ver al Rebe, el Rebe me dio un segundo dólar y me dijo que tengas, have a very happy birthday, que tengas un feliz cumpleaños. Entonces lo próximo que siento es que estoy afuera con los $2 y la gente preguntándome, ¿qué te dijo el Rebe? ¿Qué te dijo el Rebe? Y yo volteo donde mi hermana y le digo, Malca, ¿usted cuándo le dijo al Rebe que es mi cumpleaños? Y ella me dijo, yo no le dije al Rebe, eso es un Rebe. Hola, soy Hani de Mahon Orjaya. Estás escuchando Mujeres Extraordinarias. Te invito a ser parte de conversaciones entre mujeres, amigas, que buscamos profundizar, explorar y descubrir mensajes de Torah y Hasidut a través de historias de vida. Mensajes que nos dejan pensando, reflexionando y con ganas de conectarnos con nuestra mejor versión, para seguir motivadas e inspiradas en el camino de la vida. Espero lo disfrutes. Hola, queridas oyentes, ¿cómo estamos? Acá contentas de reencontrarnos en este lindo espacio. Hoy tenemos una invitada especial que nos saluda desde New York. Hola, Rachel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? Baruch Hashem. Estamos acá con Rachel Ben Shimol, que como dijimos recién, vive en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y Rachel, contanos un poquito, ¿quién es Rachel Ben Shimol que vive en Manhattan? Vengo originalmente de Colombia, nací y crecí parte del tiempo en Colombia y de allí fui a Venezuela. Eh, Crecí en una casa tradicional en la cual el amor por el judaísmo estaba muy evidente, pero no tanto la parte alágica. Ajá. Tuve muchas experiencias creciendo y ya Contanos cuando... alguna cortita, contanos alguna que atesores de tu infancia en relación a esto. Oh, hay muchos. Uno de ellos que en verdad siempre me afecta hasta hoy en día es que creciendo vivíamos en Colombia y en Colombia habían muchas veces en la noche no era una ciudad muy segura y muchas veces se sentía que los ladrones querían entrar y siempre daba miedo y la forma colombiana de hacerlo en aquellos años era que la mayoría de la gente en las casas tenían pistola y salían y los padres abrían la ventana, pegaba unos tiros al aire como para ahuyentar a los ladrones y ya iba a dormir de vuelta. Entonces recuerdo desde muy joven que claro, quedaba uno sentado, si usted chiquito, y corría a Ah, la cama de mis padres y mis padres siempre me quedaba ahí con ellos un rato y al final mi mamá me llevaba a la cama y siempre me decía, Rachel, todas las noches todo lo que tú tienes que hacer es decir la Shema. Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Y tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras. Le pides perdón por las cosas que hiciste hoy tremendas y le puedes pedir lo que tú quieras. No pidas muchos juguetes que ya como que tienes muchos. Y creó esta conexión interna con Dios, este diálogo, que es algo que por más que con los años me hice religiosa y claro, rezo Shaharit, Minhat, Lim, todo, este momento de conexión diaria con Dios es algo que pasó a ser parte de mi ADN, que siempre siento como que, wow, Dios está conmigo y que está aquí nomás al alcance. qué Entonces, lindo. en el medio de este crecimiento tan interesante, encontramos a Dios en el camino. Hermosa, hermosa anécdota. Entonces, sos de Colombia, creciste después en Venezuela, dijiste. Sí, en Caracas. Ajá. Ok, también otro capítulo para después más tarde quizás tocar eso. Y Sí. después, ¿cómo llegaste a donde estás hoy en día, a New York? ¿Cómo se dio eso? Es muy interesante porque la verdad que yo siento que todo lo que yo hago son mis padres. Siento que todo lo que ellos pusieron en nosotras, como que ellos plantaron las semillas y la cosecha siguió, siguió, siguió. Yo sí siento que al sitio que he llegado es todo el sejud de ellos, Zichron Lebraja, que sean recordadas para bien. Pero la forma que mi vida terminó siendo, siento que en verdad fue una transición entre mis padres, crecer en Colombia, luego eh, nos mudamos muchas veces creciendo. En la última ciudad que vivimos en Colombia, la comunidad judía se estaba yendo. Entonces mis padres sintieron esa necesidad de mudarse a Venezuela, a un sitio donde había más cultura judía, habían colegios, etcétera. Entonces, al ir a O Venezuela, sea, perdón, o sea que la motivación de tus padres de mudarse de Colombia a Venezuela era en relación a que crezcan en judaísmo, a que tengan un entorno judío.
Sí, porque sentían que si íbamos a seguir creciendo ya a los 12, 13, 14 en un sitio donde no habían colegios judíos, no había Keilah, íbamos a terminar casadas afuera de la religión. Entonces ellos hicieron una decisión muy difícil que fue, mi padre se quedó en esta ciudad de Cúcuta en el trabajo porque tenía una compañía bastante grande y viajaba para Shabbat todas las semanas y por los próximos 8 años, eso fue exactamente lo que ocurrió. Él venía todo el tiempo para Shabbat y en vacaciones íbamos donde él estaba. Entonces, como que Oh, se separó la familia en una cierta forma para que el judaísmo pudiera continuar, para que sus hijos se oh. pudieran casar con gente judía. Entonces, fue un sacrificio muy grande, pero y paid off. Ahora entiendo lo de la semilla. Claro que Gran sí. semilla que plantaron, mucho Muy, o esfuerzo. sea, Sí, todo. sí. Y Wow. por este ímpetu de tener religión judía, al final mudamos a Caracas, fuimos a colegios judíos, pero la transformación verdadera empezó cuando Chabad vino a Venezuela. El rabino Perman y Haya vinieron y trajeron otros shluchim también, varios shluchim, y los shluchim vivían en nuestro edificio. Entonces teníamos el rabino en la primera planta, y teníamos el rabino sefaradí también en la primera planta, el rabino ah, el papá de Malcaedri, teníamos al rabino Ben Saken en la segunda, o también en la segunda planta y nosotros estamos en el 9. Y pasamos a tener una relación con Chabad y con el judaísmo, pero yo creo que un poquito de lejos, como que no éramos religiosos, pero sí estábamos todo el tiempo en contacto, empezamos a ir a Mesivat Shabbat, los Shabbat. Mi mamá quería llevarnos mucho a compenetrarnos con la parte judaica, llevarnos al campamento. Y la verdad que las semillas empezó a cosechar más cuando empecé a a cuidar de los chicos de la shluja. Y te cuento otra anécdota, que la shluja, un día, ella hacía todo en la casa. Y hizo en la casa gefilte fish. Y Eh, a todo te referís que no había comida kosher para comprar y se tenía que elaborar. Laboraba mucho en la casa. Había ya en ese punto, había carne kasher, habían productos que importaban de vez en cuando, pero no gefilte fish. Entonces la Claro. esposa del rabino hizo gefilte fish. Y cuando yo estaba yendo hacia mi casa, ella mandó unos pedacitos de gefilte fish para mi papá. Y era el viernes, entonces el viernes a la noche pusimos el gefilte fish en la mesa y le dije, papi, esto es un regalo de la shluja. Y recién mi papá había fallecido su mamá, que era Ashkenazi, que sobrevivió al holocausto, que hacía el gefilte fish a mano. Y la verdad, cuando lo probó, se le vinieron las lágrimas. Y me dijo, Mm. mami, esto es como el de mi mamá. ¿De dónde sacaste esto? Y le digo, no, la esposa del rabino le está mirando a los chicos y me dio esto un regalito para ti. Me dice, mami, ¿le puedes ir a pedir si me puede dar más? Le digo, sí. Bajo y le digo a la esposa del rabino, mira, ¿me podrías dar un poquito más de gefilte fish? Me dice, si quieren gefilte fish, tienen que venir a mi casa para Shabbat. Y el resto es historia. Empezamos a ir a su casa para Shabbat y hasta hoy en día tengo relación con esta shluja. Y es muy interesante porque al terminar la secundaria, gracias a ella fue que nos trajo a Nueva York. Se suponía la Peggy Shah por 3 semanas a conocer Nueva York, a estudiar un poquito antes de entrar a la universidad. Como un viaje de Y jóvenes, lo que un sería hoy viaje en día de un viaje. jóvenes, de chicas jóvenes, Ajá. al cual yo vine, se suponía que eran 3 semanas y ya estoy aquí hace 36 años. No Entonces, asustes a la audiencia que está pensando en si se va de viaje 3 semanas. no, sino que cuando uno ve la luz, entonces nadie te obliga. Tú ves la luz y es algo que te cambia quién eres, te cambia tu forma de ser, te cambia lo que logras hacer en este mundo, te cambias tu misión. Entonces, es ¿Y otro vos punto. tenías una vida más o menos armada en Venezuela o estabas en una etapa, viste, de la juventud que no sabías bien hacia dónde ibas Oh, o cómo? no, sabía actually muy bien. Y yo siempre digo que lo que ocurrió conmigo, en verdad, mucha gente me pregunta que si yo escogí Shlihut, y yo pienso que Shlihut me escogió a mí, Ujú. porque yo había terminado la secundaria y en Venezuela hay algo que se llama propedéutico, que significa cuando tú terminas el bachiller, cuando terminas la secundaria, tú tomas un examen para entrar a la universidad. Entonces, ¿cómo tú entras a la universidad? Tú tienes que tomar este examen que la gente estudia un año para ese examen y luego con el promedio escolar de lo que has hecho en la secundaria. Y me pareció muy interesante porque eh, yo no había tomado una
clase tan grande o algo, me preparé, yo qué sé, yo sola. Y cuando fui a tomar esta clase, fue algo increíble porque a tomar el examen, porque salí de primera. Entonces, Ujú. como pasé tan bien el examen, el, la universidad aceptaba de que en vez de yo ir a tener un año más de propedéutico, o sea, que eran 4 años de la carrera, más un año extra para afianzar todo el lado que había estudiado de matemática, de inglés, etcétera, podía pasar ese año, o sea, que no tenía que tomarlo. Y gracias Wow. a que no tenía que tomar ese año, fue que cuando le pedí permiso a mi papá de venir a Nueva York a ir a la yeshiva y me terminé quedando un año, él dijo sí. Dijo, como te Wow. ganaste ese año, entonces te dejo que lo inviertas como tú quieras. Y yo Claro. decidí tomar y invertirlo aquí en la yeshiva de Grand Heights. ¿Y qué era lo que ibas a estudiar? Iba a estudiar, actually, wow, ingeniería mecánica, que es una carrera totalmente para hombres en Venezuela. Es una carrera bastante difícil, tiene mucha física, es muy intensivo. Y yo soy Ajá. el tipo de persona que cuando empiezo algo tengo así, me súper enfoco. Entonces el hecho de que tuve esa ventanita antes de que me hubiera metido a la carrera, de venir y de en verdad ver otras partes de mí, de entender quién soy, por qué estoy aquí, qué es lo que voy a hacer, la verdad que cambió mi vida, cambió la trayectoria de lo que yo pensé que iba a ser mi vida. Wow, qué interesante. ¿Y qué recuerdas de cuando llegaste a Cronites, a Brooklyn? Es otra anécdota bastante interesante porque yo llegué aquí lo que llaman Labor Day. Y en este día de Labor Day en Crown Heights, para la gente que ha estado en Crown Heights, saben que hay una avenida principal que se llama Eastern Parkway y normalmente hacen The Hindi Parade. Es un día que parece un carnaval. Toda la gente sale, todo el mundo, la gente no judía sale y tienen, la verdad, un carnaval, algo que yo jamás había visto. Entonces, cuando Ujú. llegué con muchas maletas y me habían dicho que me tenía que vestir bien para poder hacer una buena impresión en la yeshiva. Entonces tenía mi minifalda de cuero puesta, mis zapatos altos, Luis 15, bien, venía de la playa, mi cabello hasta la cintura, o sea, nada que ver. Y salí del coche y el coche me había dejado como 5 cuadras de donde tenía que llegar porque no, las calles estaban cerradas. Claro, Entonces por yo el le desfile. pedí, por la fiesta, ¿no? Por este carnaval. Y entonces le pedí a la gente que estaba yendo al carnaval si me ayudaban y ellos no me estaban ayudando. Y luego veía a los bajurim, que en Venezuela normalmente los hombres te ayudan y ellos tampoco eran como que está hablando de esto. Entonces cargué mis maletas a la yeshiva y claro, fue una experiencia bastante fuerte porque yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Primero que no se veía como Nueva York del todo, y era muy diferente de lo que yo tenía en mente. Entonces, al llegar a Mahonjana, eh, Perdón, Mahon Jana es un centro, o Mahon Liados, Mahon Jana, un centro para chicas universitarias que quieren aprender más sobre judaísmo, que existe hasta el día de hoy. Es un lugar hermoso. Sí. exacto, Mahonjana, Mahon Leyahados, y lo interesante es que cuando entré a la yeshiva, como que me gustaba todo, pero estaba como que, ay, me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver, esto no es para mí, ¿qué es esto? También no tenía lenguaje, no hablaba inglés en ese momento. Entonces, lo que tenía era mucho espíritu. Este sitio tenía muchísimo espíritu, tenía muchachas de todas partes del mundo, muchísimas muchachas suramericanas, pero de todas formas estaba como que no me quiero quedar aquí. Y bueno, pasaron varias cosas por las cuales terminé quedándome, gracias a Dios, y bueno, estoy contenta de estar aquí después de tantos años. ¿Te animas a compartirnos algunas de las cosas que pasaron que te hicieron quedarte? Sí, te quiero compartir varias cosas. La primera fue que habían hecho lo que llaman un Fabrengen, que es una reunión de gente para compartir ideas de Torah, se come, se hace bendiciones, y yo no estaba en verdad no sabía lo que era un Fabrengen, nunca había pasado un Fabrengen. Entonces habían hecho eso y con un montón de chicas y cuando estaba ahí, yo estaba como que, ay, Dios mío, no sé, no me hallo, no me quiero quedar aquí. Entonces luego Mrs. Gansburg, si el Braja, que era la mamá del dormitorio, habló con un rabino que estaba pasando por aquí por Nueva York, su nombre es Shaul Mizrahi, actually, que es de Argentina, y le dijo, mira, estas chicas venezolanas creo que tienen potencial, tal vez habla con ellas o algo. Entonces, después de que el Fabrengues terminó,
hicieron como en casa de alguien otra reunión y yo fui y estábamos hablando una cosa a la otra y le estaba compartiendo que me quería ir, que había pedido a mis padres que hicieran un ticket, que ya me quería volver. Y él empezó a preguntarme, ¿pero por qué te quieres volver? Le digo, no, es que tengo todo ahí. Y él estaba dibujando. O sea, tenía un papel y estaba, tú sabes, como cuando uno dibuja un poquito. Entonces estaba ahí Sí. escribiendo. Entonces escribió, ¿qué tengo? Le digo, bueno, tengo mis padres. Entonces padres y un circulito alrededor. Y bueno, tengo mi trabajo y un circulito. Y tengo mi carro nuevo porque tenía 18 años, mi carro nuevo. Y así poco a poco empezó a hacer todas las cosas que eran parte de mi vida. Y cuando terminé, él me muestra este papel que tiene toda mi vida con circulitos y me dice, bueno, pues aquí tienes, ¿qué es lo que? Dice, ¿qué es esto? Y le digo, no, eso es toda mi vida. Me dice, sí, pero el valor que tú tienes hoy en día es solo cero. En el momento que, si tú quieres el valor verdadero, si quieres en verdad poder traer todas las cosas buenas de esto, tienes que poner el uno al frente. Porque cuando pones el uno, es el verdadero valor de todos estos ceros. Ese uno es Dios. Entonces tú puedes Mm. tener tus padres, tu carro, tu casa, todo lo que tú quieras, pero hasta que tú no lo hagas por el medio del uno de Dios, solamente vas a tener parte de lo que es esto. Entonces, con eso como que me dejó pensando, eso fue una cosa que me impactó bastante. Mira. Y lo segundo impactante, muy Perdón un impactante, segundito. Si mal no recuerdo, muchos años vos no sabías quién era esa persona, ¿verdad? lo conocí esa vez, pero como no teníamos social media, ni teléfono, ni nada, estuvimos no en contacto. Puedo contar que cuando tú viniste y nos reconocimos, porque nos conocíamos de antes, Ujú. yo dije la historia y alguien que estaba dijo, ay, yo le conozco, Sharon Israel, y me dieron el número y estuvimos en contacto de nuevo. Y fue increíble porque dije, hola, Rabino, no sé si se conoce, no sé si se acuerda de mí. Me dice, claro que sí, es chévere. Que chévere es la forma en que en Venezuela nos llamaban, no nosotras, porque todo el tiempo es chévere. Chévere Claro. significa que todo está bien, que está súper bien. Qué Entonces, impactante eso, ¿no? Que uno comparte una idea con alguien y bueno, cada uno sigue su camino y uno nunca sabe todo el efecto positivo que esa interacción tuvo, ¿no? esa es la razón. Llega. Otra interacción así que quisiera compartir es mi primera interacción con el Rebe Lubavitch. Y fue también algo, wow, impactante. Cuando yo recién llegué, mi hermana me dijo, mira, Rachel, vamos a ir a hacer la línea porque hay que ver al Rebe. El Rebe va a hablar. Y le digo, ¿el Rebe? ¿Qué Rebe? Y en Venezuela no teníamos esa historia de Rebe. El rabino de la sinagoga, que se lo ves Rosh Hashanah, Kippur, ya, ¿no? Porque no tienes, vas a ir a ver al Rebe. Entonces yo estaba como que no estaba muy interesada, pero ella me dijo, bueno, ¿por qué no viene y la conoce? Y cuando lo conozca, usted se va a saber, por lo menos entienda qué es. Si es para usted bien, si no, pero por lo menos venga. Entonces le tengo que dar las gracias a mi hermana Malcolm, ¿verdad? Que me trajo todo esto. Entonces hice la fila de Rebe y la fila era muy larga, muchas horas. Y la gente estaba, tú sabes, todo el mundo empujando el uno al otro y era como, no sé, había como mucha eh, espiritualidad, pero también la gente estaba bien como anticipación de ver al Rebe. Expectante, sí. Impactante. Sí, la gente anticipando, o sea, los que conocíamos a Rebe y los que no. Y Esta era la cuando fila para recibir un dólar de la mano del para rey del recibir el domingo. dólar. Ujú. Entonces hago la fila de recibir el dólar Perdón y un segundito, porque los días domingos el Rebe recibía a cualquier persona que quería venir y el Rebe al dar un dólar a la persona lo hacía como intermediario para que esta persona de acá, con el concepto de que cuando se unen dos Yudim, siempre tienen que pensar cómo beneficiar a un tercero. Y cuando el Rebe daba ese dólar, el Rebe daba una brajá. Generalmente decía brajá betzlajá, bendición y éxito. Y realmente era un momento muy, muy, muy especial. muy especial. Sí. Entonces fui, bueno, esperando y todo el ratico le decía, Maca, me voy. Me dice, no, porque ya casi vamos a llegar. Y así estuvimos hasta que entramos. Y bueno, cuando vi al revés, sus ojos azules, estaba como en otro mundo, como que no necesitabas palabras para entender, estar en su presencia, lo que era estar enfrente de un rebe. Y el rebe me dio un dólar. Y bueno, uno seguía caminando, la gente ya te empujaba. Eso es como que no necesitabas caminar tú y la gente te llevaba. Pero de Ujú. repente, en vez de salir, la gente me estaba jalando para atrás. Y me decían, el Rebe te habla, el Rebe te habla. Entonces, cuando yo volteé a ver al Rebe, el Rebe me dio un segundo dólar y me dijo que tengas, have a very happy birthday, que tenga un feliz cumpleaños. Entonces, lo próximo que siento que estoy afuera con los $2 y la gente preguntándome, ¿qué te dijo el Rebe? ¿Qué te dijo el Rebe?
Y yo volteo donde mi hermana y le digo, Malca, ¿usted cuándo le dijo al Rebe que es mi cumpleaños? Y ella me dijo, yo no le dije al Rebe, eso es un Rebe. Y fue algo que en verdad fue tan personal, como que el Rebe supo hablarme de una forma en que me tocó directamente. No fue explicarme algo espiritual, fue algo bastante físico, ¿no? Happy birthday, I mean, ¿qué significa? Primero, ¿cómo lo supo? Nadie le dijo. Era mi cumpleaños. Entonces fue algo bastante impactante que como que nadie tenía que explicarme que era un rebe. Esa Entendí. conexión personal, ¿no? Como que el rep me Exacto. conoce a mí. Ujú. Wow. Qué impactante, porque había miles y miles de personas. Era la primera vez que el rebe te veía, digamos, cara a cara, ¿no? Y que nadie le había dicho Mm. que soy un... Nadie le había dicho nada, ¿me entiendes? So, fue Wow. algo, fue como, se dice aquí, eye-opening, ¿verdad? Como que de repente te das cuenta de una realidad que no entendías 5 minutos antes. Entonces fue algo bastante impactante. Claro. Yo recuerdo de esa época que compartimos juntas, tuvimos el zehut de estar ahí en los años antes de Gimel Tammuz, y recuerdo muchas veces estar parada en la fila y quizás había personas que no sabían claramente por qué están haciendo esa fila tan larga. Vinieron porque su novio le pidió, porque el padre le dijo, porque el rabino le indicó. Obviamente había mucha gente que sí, ¿no? Pero también había gente que no sabía y te preguntaba ahí ya estando, no sé, a pocos metros, y vos veías el antes y el después, ¿no? Como que el después salían siempre como así, inspirados, conmovidos, tocados, movilizados. ¿Qué es eso que Absolutamente. hablábamos, no? El encuentro con un tzadi, con un rebbe, es un encuentro de Neshama, ¿no? Es Que un encuentro sales cambiado, transformado completamente. impresionante. Sí. Eso también fue algo bastante interesante. De allí, porque era mi cumpleaños, fuimos de vuelta a Mahón y Mrs. Gansford dijo, tenemos que hacer tu cumpleaños. Entonces yo le digo, ok, seguro, mi cumpleaños, vamos a hacerlo. Y ella me dice, vamos a hacerlo en la noche. Le digo, no, pero es que mi cumpleaños no es hoy, mi cumpleaños es el 10 de noviembre. Y ella me responde, no, el cumpleaños tuyo en hebreo es hoy, vamos a hacer un fabrengen. ¿Y qué había que hacer en este fabrengue? Había que dar bendiciones, había que decir algo de la Torá, um, y mi inglés no era excelente. Y de repente una chica se para y me dice, Rachel, ¿por qué te llamas Rachel? Entonces le empiezo a decir, tú sabes la historia, que en nuestra familia tenemos una tradición, mis padres siempre dieron nombres judaicos a los chicos y siempre va, por ejemplo, el primer chico va por el papá o la mamá del papá, el segundo chico va por el papá o la mamá de la mamá. Entonces yo siendo la segunda, tengo el nombre de mi bisabuela por el nombre de mi mamá, que es Rachel. Le digo, esa es la razón por cual mi nombre es Rachel. Ella me dice, pero aparte de eso, te quiero decir que hoy es el día, Yuralef Heshvan, y es el día del Yortzeit, del día que falleció Rachel Imeinu. Y Wow. se dice que cuando una persona da a luz a un bebé, va a dar su nombre, tiene un momento como de ruach, como Qué bonito. profecía. Exacto. Y fue tan interesante porque yo en ese momento se pensé, será que mis padres saben? Y acuerdo que estábamos en el salón ahí en Mahojana y inmediatamente fue al teléfono y llamé Colecta a mis padres, ¿te acuerdas Colecta de esos años? Y le digo, papi, mami, ¿por qué me llamaron Rachel? No, porque tu bisabuela me cuenta la misma historia. Y le digo, ya va, ¿ustedes saben que hoy es el Yorkshire de Rachel Dimeino? Y estaban callados. Aló, ok, llámame de vuelta. Y colgué la llamada. Pero eran todas estas como enlaces entre una cosa y la otra que en verdad empezaron a cambiar mi perspectiva y es la razón por la cual me quedé en Mahonjana. Wow. Me quedé Wow. 3 años allí, luego fui 6 meses a Israel y de allí fui enseñando en español a Costa Rica, a Chile y a Venezuela. No pasaste por Argentina. Uy. Aún no he llegado, pronto. Wow, Batashem. qué linda. Y si tenés que resumir algo en relación al aprendizaje, al dedicar 3 años de tu vida a estudiar Torah, ahora, ¿no? Desde tu perspectiva, después de haber formado un hogar, después de haber avanzado en la vida, ¿qué sentís que te aportaron esos años? Mm. Me da risa porque normalmente cuando una pareja se casa, tienen un primer año. El primer año que el hombre va al cole y la mujer, o sea, es como un año que estudias, un año que estás, y yo no tuve eso porque yo me casé y fui, la misma noche vine a trabajar en la sinagoga.
yo siempre le digo a mi esposo que cuando los chicos terminen, cuando ya los chicos estén casados, quiero ir de vuelta a la yeshiva un año. ¿Por qué? Porque te transforma y te da eh, suficiente grounding, ¿cómo se dice? Fundación para qué es la vida, para qué venimos al mundo, cuál es el propósito, a dónde vamos, quiénes somos. Muchas veces la gente pasa una vida entera tratando de responder esa pregunta, ¿quién soy? La Torah te explica. La Mm. Torah es como el manual de instrucción de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué vinimos a hacer y a dónde vamos. Entonces, fue un tiempo de claridad, transparente. Siento que han sido fueron unos años increíblemente eh, que me llenaron y en verdad me dieron la batería suficiente para todo lo que he hecho hasta hoy en día. Wow, qué lindo. Entonces, siento que es algo que tienes que continuar a hacerlo, por más que no tienes la posibilidad de irte a una yeshiva y estudiar todo el tiempo, pero tienes que estudiar todo el tiempo, como que todo el tiempo tienes que estar, como se dice en español, poniéndole leña al fuego. Exacto, sí, nutriendo, nutriendo, qué lindo. ¿Entiendes? Y me acuerdo que una vez hablamos de esto, pues tuviste el honor o el mérito de compartir estos años de formación con Mrs. Gansburg. Ella era Sí, una educadora muy especial, era una mujer que venía de Rusia, tenía un montón de espectacular. características muy únicas. ¿Tenés algo que podamos aplicar, ¿no? 2026, pero algo que aprendiste de ella, por más de que ella era de otra generación, literal, ¿no? Pero algo que vos decís, esto podríamos, ¿no? Incorporar o imitar. Tengo una película que me está pasando por la cabeza de todas las millones de cosas que aprendí de ella. O sea, ella me formó a mí como una shluja. Ella me formó a mí cómo se hace una casa judía. Ella me formó a mí cómo se hace un Pesaj. O sea, ella cambió quién soy. Wow. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo de ella, que ella siempre tenía tiempo para nosotras. Ah, cuando estábamos ahí en la, viviendo en la casa, siempre si tenías una pregunta, lo que sea, siempre estaba disponible. Ella siempre tenía sus tiempos que estudiaba Torah y tenía tiempos que si tú querías podías estudiar con ella. También hacía tiempo cuando te comprometías de que el Hatán tenía que venir a conocerla a ella y a su esposo, tenemos que ir a su casa a tomar café. Entonces como que todo el mundo estaba esperando, bueno, con quién me voy a casar para tener el Su sejud de estar en su casa a aprobación, tomar el café. claro. Pero lo más impactante para mí es que después de haber yo tenido mis hijas y después de estar casada y estar en Shlihut, le dije a mis hijas, me encantaría estudiar Likutei Sihot. Y ella hacía tiempo todas las semanas y yo venía de Manhattan a estudiar con ella Likutei Sihot one on one, ella y yo. Y traía a las chicas, traía a mis bebés y ella siempre les tenía cosas a las niñas para distraerlas para que pudiéramos estudiar la Torah. Qué Entonces, bárbaro. eso es algo, wow, como También que tenía esa combinación de Gesed y Geburah, ¿no? De bondad absoluta y también saber poner límites dirección, firmes. dirección. Sí. O sea, blanco es blanco y negro es negro, pero también había mucho amor, había mucho gris en el medio, había mucho calor humano. Y Mm. la verdad siento que éramos todas sus hijas, como que en verdad ellos, Rabbi Gansburg, Zichron Abraham y Mrs. Gansburg, nos tomaron como sus hijas. Ellos hacían el papel 100% de ser hijas de ellas. Wow. ¿Y cómo tomaron tus padres todo este, ¿no? O sea, tu papá te dejó ir por un año porque tenías la carrera esperándote y después te quedas 3 años y, ¿no? Como un cambio de rumbo importante. ¿Cómo fue en casa Sí. toda esa etapa? Al principio fue un poco difícil en el sentido que no íbamos a casa tanto porque eh, estábamos estudiando. Para pesas ese año mi papá quería que viniéramos, nunca habíamos pasado un pesas no juntos. Mi papá dijo, mamita, para pesas tienen que venir. Y nosotros dijimos, pero papi, pesas como que no se puede venir a la casa, no está en kasher, ¿sabes? Kasher de kasher, la yeshiva. Y fue algo en verdad muy transformativo porque mi papá decidió hacer la casa 100% kasher ese año. Tiraron todo lo que tenían en la casa, compraron 2 platos de carne, de leche. Él mismo metió todos los platos a la mikve porque no entendían algo que estábamos haciendo. Padres Pero únicos, ¿eh? La verdad que de verdad, padres, un por mérito eso te estoy impresionante. diciendo que todo quien yo soy, o sea, cada mitzvah que yo he hecho en mi vida, o que he enseñado, o que he hecho, es eso justo de mis padres. O sea, eh, se dice en inglés, I am so forever grateful.
Yo estoy para siempre las gracias que mis padres, ellos entendieron cuál era la misión del mundo y ellos sacrificaron todo al estar con su familia para que tuviéramos un mejor porvenir. Y salimos de la casa muy jóvenes, todas. Las mayores salimos a los 18, las jóvenes salieron a los 14. No es fácil. Entonces siento que en cierto punto también ellos eran shluchim Totalmente. en parte de nosotros. Y una de las cosas que mi papá siempre nos decía, mamita, antes de ser religiosa, tú tienes que ser un mensch. Tú no puedes ser, o sea, tú puedes hacer todas las mitzvot del mundo, pero si no eres un mensch, de nada te sirven todas las mitzvot. Entonces, como que siempre nos Un puso esa mensch idea, sería una persona íntegra, ¿no? Como una persona de bien. integridad, claro. Entonces, como que siento que crecimos en medio de las mejores cosas. Excelentes padres, excelentes ideas y también ellos siempre mismo cuando ya me casé con un rabino y claro, nuestra vida pasó a ser en torno a la sinagoga, mis padres siempre decían, mamita, ¿en qué podemos ayudar? Como que Ujú. nunca era acerca de ellos, era acerca de qué forma ellos pueden estar ahí para poder seguir la misión en la que estamos. Entonces, wow, ¿qué tipo de padres hacen eso, no? Claro. ¿Y cómo fue esto de casarse con un rabino? ¿Cómo se dio esa parte de tu vida? Increíble, todavía no lo creo. Ah, mi Es hora de que rabino, lo creas. ya puedo, ¿no? Pero me da risa porque yo llevaba solamente 3 años siendo religiosa. Mi esposo, el mismo año, mi esposo creció religioso. Él es originalmente de Marruecos y empezó a ir a Yeshiva Chabad desde que tenía 8 años, que fue de Marruecos a Miami. Y el mismo año que yo vine aquí a Nueva York a ir a Mahojana, fue el mismo año que mi esposo se mudó de Crown Heights a Manhattan a empezar la sinagoga en la que estamos. Él Wow. fundó esta sinagoga con la gente de la sinagoga. Y mi rabino me dijo que él tiene una persona increíble, que quiere que yo salga. Y bueno, si tu rabino te dice algo que haces, tú vas, no preguntas, ¿ah? Y a él le dijeron también de mí, pero los dos pensamos que no iba a ser, que no, lo que las tres teníamos ideas que este no va a ser nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y decidimos salir Kitov un martes en la noche, porque ese era el día que yo iba al gimnasio. Entonces yo quería un día que fuese tarde para que la cita no fuera tan larga, porque estaba segura que no iba a funcionar. E igual para él, entonces el Mucha martes en la actitud noche le me queda, pusiste, che. ¿eh? Le pusiste mucha actitud a la salida. Sí, no, quería hacerlo cortito porque no quería, y a él también porque era el día que él daba su shiur de Tania en la sinagoga, entonces como que nos queda perfecto, como que en verdad, bueno, salimos. Y bueno, salimos y era como que si lo conocía toda mi vida. Entonces Ujú. empezamos a salir, a salir, a salir y nos comprometimos en Lag Bauman. O sea, lo que se llama amor a primera vista. No sé si era amor a primera vista, era más entendimiento. Hay una cosa hermosa que mi esposo dijo una vez en una boda de las que él hizo y siempre me quedó en la cabeza eso, que en la religión, en el mundo secular, cuando una pareja se casa, normalmente el hombre está enfrente de la mujer. Es like, ¿qué me das tú a mí? ¿Qué te doy yo a ti? En la religión judía estamos uno al lado del otro, hombro al lado del otro hombro. Ujú. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estoy viendo qué me das tú a mí o qué me das tú a mí, va a cambiar. También puedo ver hacia allá, puedo ver hacia allá, pero cuando una persona está al lado de la otra, es la meta, el mismo gol. Y eso fue lo que yo sentí. Yo sentía que primero podía ser yo. Me encantaba que es sumamente espiritual y inteligente y sabe tanta Torah que como que sentía que me levantaba. Donde yo estuviese me levantaba. Y nos llevamos súper bien y me aceptaba exactamente con mis 3 años de judaísmo. No necesitaba tener más. Entonces como que era muy natural. No era tanto como que amor, porque siento que eso es algo que pasa con los años, o sea, el amor crece con los años, pero sí siento que estamos comprometidos como cuál es la dirección de nuestra vida, como que teníamos los mismos decisiones, las cosas, las metas, las mismas metas en el mundo. Entonces, pienso que por allí. Qué linda descripción, me encantó. Y ahí entonces se casaron y no entendí bien esa parte. ¿Era marido y templo junto? ¿Cómo era el pack? No entendí, perdón, la pregunta. ¿Cómo era el escenario? ¿Te casabas con tu marido y ya había un templo de La pertenencia? sinagoga ya estaba ahí y cuando empecé a salir con él, era cómico porque mi cuñado me decía, ay Raquel, no sabes lo que estás haciendo, vas a ser esposa de rabino. Y yo ni siquiera pensando
O sea, yo en ningún momento, como no veía ni a la sinagoga y no lo veía siendo rabino, sino yo salía con un chico en una cita, nunca lo vi como un rabino. Y me acuerdo que cuando nos comprometimos, eh, era el día de la Guaumer y era la fiesta anual de la sinagoga. Y cuando yo entré, habían 500 personas y se lo llevaron y decía, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Ay, Dios mío, como que, wow, no me di cuenta, ¿verdad? Lo que estaba haciendo. Y bueno, el resto historia, pero lo interesante fue que nos casamos 8 días antes de Rosh Hashanah. Las 8 Shabbat Barajot fueron aquí en la sinagoga y en restaurantes. Y en Rosh Hashanah yo ya tenía invitados. Wow. Al No día había siguiente casi, de Shabra Hot. el día después que terminé la Shabbat Barajot, invitados. Y fue algo increíble porque yo casi, o sea, estaba recién casada. Ellos trajeron sillas de saque plegables, una mesa, trajeron toda la comida lista en la nevera, calentamos y era tan natural. No era nada, no tenía que estar, como que yo pasé a ser parte de la sinagoga de una forma muy natural. Pasé a ser, eh, era la menor de toda la sinagoga, entonces era la esposa del rabino, la más chica, pero como que crecí rápido en este papel de ser esposa rabino, como que era algo natural y siento que el hecho de que venía de una parte secular y que estaba como recién 3 años, entonces eso me hacía ser mucho más relatable, ¿cómo se dice? Relacionado con Y que el la gente se mundo podía conectar más con vos. más Sí, sí. fácil, claro, porque estamos hablando el mismo lenguaje en una cierta forma, de una forma más elevada, claro, pero no sé, ha sido una experiencia increíble. O sea, no puedo creer que ya son 36, 34 años que estoy aquí en la sinagoga. Wow, wow, mamá, es una vida. ¿Cuál es tu rol o cuál es el rol de la esposa de un rabino en una comunidad? Cambia con los años y crece con los años. El primer rol que yo tuve en la sinagoga era dar clases de Tarat HaMishpachá, preparar mujeres para ir al mikveh. Y era algo bastante de nervios porque tú recién lo aprendiste tú, no habían clases en aquellos años para entender, o sea, lo que te enseñaron lo pasabas a la próxima persona. Ese fue el primer rol que en verdad tuve en la sinagoga y fue algo que para mí me cambió la vida porque llevo 34 años enseñando novias, preparando novias y la primera novia que llevé, la llevé con su mamá a la mikve y ahorita estoy llevando a las hijas con la abuela y la madre, o sea, una generación entera después. Wow, qué bárbaro. Entonces, es algo que entre más tú piensas que estás dando, en verdad estás más recibiendo, como que te cambia la forma que tú ves la vida, ser parte de un nuevo matrimonio, de una nueva casa judía, de traer niños al mundo en Kedusha, wow, Shalom Bait, o sea, tiene tantos niveles Qué de lindo. la paz entre la pareja, es algo increíble. Ese fue mi primer papel en la sinagoga. Eh, de allí empecé a hacer todo tipo de cosas, Shabbatons, clases para las mujeres, hicimos Hebrew School, hicimos Halabakes, eh, visitar a la gente cuando está Amasados en de el jala. hospital, perdón, Jalabek son amasados de jala. en la pasada la jalá, eventos, pero lo que más me toca, aparte de las clases de novia, es la clase de las mujeres. Darle fuerza a las mujeres y empoderar a las mujeres y enseñarles a las mujeres por medio de la Torah y compartir cómo llevar una casa judía por medio de la Torah, tus vidas, no solamente es el hogar, es tu casa, son tus hijos, es tu matrimonio, es tu carrera, todo. ¿Te viene Eh, a la mente alguna anécdota de algo que pasó en una clase, de algo que te dijo alguna mujer que te inspiró, que te acompaña? Otra película. Hay días que siento que tengo que escribir un libro de todas las anécdotas porque son tan increíbles ver la mano de Dios, ¿me entiendes? Sí. Eh, te puedo contar una. Cuando yo tenía a mis chicos bien chiquitos, yo tuve 4 niños en 4 años, tuve Ujú. gemelas y estaba bien ocupada, como que no tenía tiempo, estaba bien busy. Y me habían dado unos Teilim para leer, digamos 4 Teilim. Entonces estaba leyendo los Teilim, pero llegaba un punto que no podía decir también los Teilim, como me da miedo perdérmelo. Entonces una señora de la sinagoga me dice, Rachel, tengo este problema, tengo este problema. Y le digo, mira, ¿quieres hacer algo? Di Teilim. Yo tengo 4 Teilim, ¿los quieres agarrar? Entonces ella empezó a decir estos Teilim. Y no sé, tal vez pasaron 10 o 12 años y ella se
empezó a ser mucho más cercana al judaísmo. Empezaron a hacer el libro de Teilim en Rosh Hodesh por muchísimos años. Ella falleció ya y hasta hoy en día se dice, ese libro, ese grupo de mujeres que dicen Teilim en Rosh Hodesh sigue haciéndose como 20 años. Y ella fue donde mi esposo y le dijo a mi esposo, en otra ocasión, muchos años luego, Rabino, tengo este otro problema, ¿puedo hacer algo? Y mi esposo voltea a la ve y le dice, mira, me parece que los Teilim para eso son este y este. Y ella voltea y lo ve y le dice, Rabino, esos son los Teilim que su esposa me dio hace 10 años, yo los digo todos los días. Wow. Entonces, muchas veces es no lo que tú dices, es qué es lo que Dios está diciendo por medio de ti. Eh, las clases, cuando es una clase buena, no es acerca de ti, ay, de una clase buena, no tiene nada que ver contigo. Es cuántas neshamot, cuántas almas tú estás tocando con lo que estás diciendo. Y eso no es tuyo. Tú puedes preparar el mejor shiur del mundo, pero lo que tú terminas diciendo y lo que la gente termina escuchando es Dios. Dios decide. Entonces, eres una, ¿cómo se dice? Partner. Una socia. Eres un socio con Dios en este mundo. Eh, de las mujeres, otras anécdotas. Wow, hay tantas. Sí. Mientras pensaste, habrá pasado muchas veces, ¿no? Que terminaste una clase y elegiste hablar de cierta temática o en la mitad surge algo, ¿no? Y se acerca alguien y dice, justo hoy me pasó tal o cual cosa y lo que acabas de decir era exactamente lo que yo tenía que escuchar. Y como acabas de decir recién, ¿no? ¿Cómo uno sabe qué es lo que el otro tiene que escuchar? Es solamente porque uno se anima, no siempre es fácil, no siempre uno sabe exactamente si uno está totalmente capacitado o uno tiene sus temas personales y uno hace el esfuerzo de ir y de la mejor manera. Y esto, ¿no? Pensar de que uno es socio con Hashem y Hashem pone las palabras correctas Claro. y, ¿no? Te quiero Llega. decir una cosa más, porque me dices de una anécdota con una mujer y me acaba de pasar algo esta semana que acabo de recordar, que teníamos la shluja principal de donde yo vivo, tiene su cumpleaños esta semana, lo tuvo. Y yo estaba de viaje, entonces no vi cuando postearon el grupo de las shlujas que por favor, que para ir a la fiesta. Me lo hubiera perdido total. Pero ese día en la mañana, que fue este martes que pasó, este jueves que pasó, me dice Rachel, no sé si viste, pero en verdad, por favor, ven que es mi cumpleaños. Quisiera que vinieras, que eso es mi cumpleaños. Digo, claro, sí, seguro. Te digo, bueno, voy. Y fue muy lindo. Hicimos un Fabrengen y todas las mujeres estábamos alrededor de la mesa y cada persona estaba dando una anécdota de su vida. Y la señora que estaba al lado mío, que no la había visto hace años, dijo dijo muchas cosas y dijo que ella quería dar las gracias y que eso es algo que ella aprendió hace como lo menos 12, 15 años, cuando ella estaba atravesando por cosas muy difíciles. Ella estaba viniendo a la sinagoga y yo me senté con ella y le dije, mira, si tú quieres transformar la forma en que tú piensas, tienes que hacer una lista de 10 cosas que estás agradecida. Todos los días escribe 10 cosas. Y ella me decía, pero es que no me viene a la cabeza ni una. Entonces, como yo, ¿de dónde va a sacar 10? Y ella dice que los primeros días era una o dos cosas agradecidas. Y hasta hoy en día, no, ella tiene 10, 15, 20 cosas agradecidas todo el día. Entonces, esa es la misma historia, que muchas veces tú haces algo y tú no sabes, o sea, la idea de la vida es como en los Juegos Olímpicos. Tú sabes que hay una persona que va con la torch, ¿cómo se Antorcha. dice? La Sí, torcha, y va corriendo y se lo da al otro, ¿no? Y el otro, bueno, lo agarra y sale corriendo y no sabe qué pasó antes ni qué pasó después, pero se lo da al otro. Pero siento que eso en verdad, eso es lo que es la vida. La vida es dar, o sea, lo que sabes, pasarlo a la otra persona. mm, Porque sí siento que una de las cosas que vemos cuando estudiamos la parashá es que, de la forma que estudiamos la parashá, es que seguimos estudiando el mismo ciclo de parashá años. O sea, tienes 10 años o tienes 100 años y sigues con la misma historia, el mismo ciclo de la claro. parashá. Y like, come on. Ya, llega un punto que más le vas a estudiar. Pero en realidad la vida es que no es lineal, sino es circular, es una espiral. Como que pasa un año y no es que hiciste un círculo a la misma parashá, pero estás un escalón más arriba, ¿verdad? Mm, Como una escalera caracol. Subes claro. un sitio, estás en el mismo sitio, pero estás un nivel más arriba. Sí. Y y eso es lo que es la Torah. Y eso en verdad siento que es la misión de la vida, porque nosotros no vinimos al mundo a hacer las cosas solos. Dios creó el mundo en parejas, Dios creó el mundo con gente. Y es la historia de que sabes y a quién le puedes dar, tomar y dar. Hermoso, hermoso.
Y te puedo hacer una pregunta, ¿cómo se combina la vida comunitaria? Porque una comunidad con tantas personas, me imagino que hay mucho para estar presente, para brindar, para acompañar, Sí, y la vida personal, la vida familiar, la vida de pareja. ¿cómo se hace? Exacto. So, primero que todo, tienes que tener tiempos para tu familia. Con tu esposo tienes que tener algo que se llama date night, una salida semanal con tu esposo. Yo a diario trato de tener el almuerzo y comer almuerzo solo con mi esposo para poder pensar, tú sabes, para ver en qué andamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos, a dónde vamos. Es muy importante invertir en tu relación con tu esposo. Antes de invertir en tu esposo, tienes que invertir en ti misma. Tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que estar con tus amigas, tienes que estudiar, a disfrutar las cosas, lo que te llena el corazón. Porque Mm, solo puedes dar cuando estás llena. mm, De ahí tu relación con tu esposo, con tus hijos. Y cuando tú creces en Shlichut, siento que tus hijos crecen diferente. A lo que me refiero es que, claro, nosotros tenemos un Shabbat al mes que son solo la familia. O, por ejemplo, estuvimos todos de viaje para Pesas en diferentes sitios. Este Shabbat que pasé, dije, todo el mundo junto a mi casa. No hagan programa juntos. mm, El calor humano, tu primer Shlichut son tus hijos. Y a la misma vez, tu Shlichut son tus hijos. A lo que me refiero es que tu Shlichut pasa a ser lo que tus hijos hacen. Muchas veces las personas que tus hijos pueden tocar, tú nunca los puedes tocar. mm. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos una construcción en mi casa para tener más gente para el Shabbat. Y siempre tenemos 25 o 30 personas. Y mi esposo y yo tuvimos que irnos de viaje, teníamos algo que hacer en Florida. Y ese Shabbat, mis hijos, que se quedaron en casa, trajeron a todos sus amigos, compraron comida cada uno, cocinaron todos juntos, hicieron una cena para 80 chicos. Ah, Eso es Shlichut. Shlichut no son todas las clases que tú das, todas las masas de pan que hiciste para el halá, o las miles de visitas que haces a los hospitales. Shlichut es vivir con Dios. mm, Hay algo que dice Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Dios es el alma del ser humano. Y Dios nos ha creado en su imagen para que nosotros seamos godlike, para que estemos resemblar qué es Dios. Dios está dándonos todo el tiempo. Eso es Dios, eso es lo que es Shlichut para mí. qué Y lindo. sí, Y Malca, sé que también, aparte de toda esta vida tan rica comunitaria, también estudiaste otras herramientas. ¿Querés contarnos un poquito de eso? del otro mundo. Del otro mundo, la combinación de los dos mundos. So, la combinación de los dos mundos es que estudié diseño de moda ¿En desde qué que era etapa? O sea, ya cuando... estudié patronaje y confección en Sudamérica antes de hacerme religiosa. Después de haberme religiosa volví a Caracas y hice un año de confección. Me encantó. De allí vine a Estados Unidos, hice 3 años de yeshiva, enseñé, fue a Israel y cuando volví, cuando ya me casé, le dije a mi esposo que quería estudiar, continuar con diseño de modas, que quería hay una escuela muy linda aquí que se llama FIT, Fashion Institute of New York, que es muy cotizado, Conocido, muy muy renombrado, sí. conocido, de Renova, quería ir. Digo, ¿qué piensas? Me dice, ve. Y empecé a ir y él me di, siempre que salía, porque iba en las noches cuando ya después de trabajar, después de la sinagoga, después de todo, él ¿Ya siempre me tenías a decía, los chicos? empecé antes de tener los chicos y me gradué después de tener todos los chicos. O lo Wow. que la gente hace en 4 años, yo lo hice en 8. Pero ahí seguí hasta que terminé y bueno, puedo escribir 3 libros acerca de mis historias en FIT. Fue, wow, uno nunca está perdido. Dios siempre te manda al sitio que tienes que estar para prender la luz de una neshama, de otra alma. So, empecé a ir a la yeshiva, empecé a ir al FIT ¿Qué te y motivó? ¿Qué fue lo que te despertó a querer ir a me FIT, encanta el siendo diseño cosas de moda. rap, teniendo una comunidad? Era como mi tiempo. Era, no estaba encargándome de nadie, no estaba cocinando, era como, hay gente que tiene que ir al gimnasio todos los días, que yo ya voy al gimnasio todos los días, pero era como 2 horas a la semana mías. Era Rachel Time, Ujú. el tiempo para Rachel. Y empecé a ir y bueno, te puedo decir tantas historias, pero una de las cosas que mi esposo siempre me decía, Rachel, recuérdate
que cuando tú estás yendo, no estás yendo porque, tú sabes, la diseñadora más grande del mundo. Tú estás yendo porque hay alguna neshama allí que tú vas a tocar al tú estar yendo. Entonces, abre tus ojos y mira. Y te voy a contar una muy rápida. El primer año que estuve ahí, ya estaba embarazada y me veía diferente de cuando me casé. Y conocí una persona que estaba yendo, un profesor que enseñaba fotografía, que pertenecía a nuestra sinagoga, pero que no lo había visto desde que me casé. Él vino a mi boda, hizo unas fotos espectaculares de mi boda, me las entregó un día antes, después de la boda, o 2 días después de la boda, que era increíble. En esos años tardaba 2 semanas hasta que te las daban las fotos. Y no lo volví a ver. Y de repente me lo encuentro. Le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Y él me ve y me dice, ay, sí, estuviste en mi clase de fotografía. Le digo, no, 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 yo no estuve en tu clase de fotografía. Yo soy Rachel Ben Shimol, mi esposo es Rabino Ben Shimol. ¿Y qué pasó? Desde la boda no te he visto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Qué? Me dice, no, es que estamos pasando por muchas cosas, no sé qué. Entonces yo le digo, mira, el viernes en la noche tienes que venir a mi casa para Shabbat, ¿no? Como aprendí en mi rebbetzin en Venezuela. Dice, no, no sé, tengo que preguntarle a mi esposa. Le digo, no, dile que tiene que venir para Shabbat. Y vinieron para Shabbat. Y ellos estaban tratando de tener chicos y estaban tratando, y ya les habían dicho que tal vez no iba a pasar. Entonces yo le dije a ella, mira, la próxima semana es la Guaumer, hay una tradición sefaradí que ellos venden las velas de los tzadikim, y por la sadaka que tú das, tú puedes preguntar que el tzadik interceda por ti. Ya está tratando todas las cosas médicas, tratado lo espiritual. Ellos vinieron y compraron la vela, la primera vela que se hizo la auction, que era del el Ari Akadosh. Y compraron esta vela y me llamó a las 2 semanas que está embarazada. Su hijo Oh, acaba de cumplir 30 años wow, y su nombre es Ari. claro, wow. Entonces, eso es lo que mi esposo me decía. O sea, tú estás yendo porque te gusta el diseño, porque hasta hoy en día me gusta el diseño y estudio y actually enseño diseño de moda hoy en día. Eso es lo que hago. Parte de trabajo en la sinagoga y parte de trabajo en la escuela donde enseño arte y diseño de moda. Pero que es otra historia que también te tengo que contar, que es, wow, espectacular. Pero every wrong turn is for the right reason. Eso significa que cada vez que tú haces un torno es por una razón correcta. Y Un el hecho giro. de que Dios me dio a mí, es un giro, que Dios me ha dado a mí este amor por fashion, para diseño, y me encanta hacer cosas. Me he hecho vestidos de novia, he hecho vestidos para, o sea, ¿por qué? Porque en toda parte Dios está metido. Ese es el punto del mundo. El punto del mundo, porque Java salió y Adam y Java salieron del Ganeden, era porque Dios quería que tú consigas a Dios en la parte secular, en la parte natural de este mundo. No solamente cuando estudias y rezas, Torah, Dios está en la parte física de este mundo. Ahí es donde hay que conseguirlo a Él. También qué lindo esto de poder tener diferentes facetas y cómo se complementan, ¿no? Vos podés ser la esposa de un Sí. Rav y podés ser especialista en fashion, en Manhattan, ¿no? Y mientras uno esté respetando, ¿no? Las tradiciones y las alajot y cuidándose como un yudí debe ser, y mirando con estos anteojos, ¿no? De que cualquier espacio puede ser un lugar para un shlichut, me parece súper rico. Para que También me parece claro. importante eso de no perderse. A veces cuando uno hace teshuvah o uno crece en su judaísmo, quizás uno a veces pone en una cajita ciertos talentos o ciertos aspectos de la persona de uno que son parte de uno y tienen que ver con la misión, ¿no? Me Claro. encanta ver cuando se desarrolla, por ejemplo, acá en Argentina hay mucho movimiento de talentos artísticos, musicales, de chicas quizás que hicieron Teshuvah hace mucho y lo tenían ahí guardadito y de repente se vuelven a encontrar y creo que eso hace como una, ¿no? Una revolución interna muy linda, muy positiva. Claro que sí, y ese es el punto. El punto es que tu misión viene por las cosas difíciles que Dios te dio y por tus talentos. Entonces, el decir, no voy a agarrar mis talentos. Hay una cosa muy linda que estudié una vez que se dice que una persona no puede hacer Avodah Zarah. Entonces, Avodah Zarah se traduce como idolatría. Pero es que Avodah Zarah no significa, la traducción textual no es idolatría. Avodah quiere decir trabajo. Zarah quiere decir algo foreign, como se dice, algo raro, algo que no es natural para ti. Cuando tú tienes que hacer si tú estás haciendo algo que no es natural, es avodah zará, es un trabajo que no viene naturalmente
para ti, es algo que es diferente. Entonces es utilizar tus talentos al servir a Dios también. No es buscar a Dios en esta parte en la que tú sientes, es Dios está contigo en cualquier sitio, en cualquier momento, en lo que Él te ha dado, en la persona que tú has pasado a ser, ¿me entiendes? Conoces esa historia seguramente de que a un nene le dieron una monedita y le dijeron, decinos dónde está Dios. Y él contestó, Hashem está en todo lugar donde uno le deja entrar, ¿no? Depende de uno, pero puede estar en el templo, en la sinagoga, en la cena de Shabbat, y puede estar en el espacio de moda que vos desarrollás si uno lo hace de la manera correcta, ¿no? Claro que sí. Eh, es, eh, es interesante porque una vez yo escribí a el Rebe para preguntar si debería volver a la universidad. Después que ya tenía mis hijos y tenía mucho para hacer, la sinagoga estaba creciendo, como que no tenía suficiente tiempo. Pero siempre como que la Torah, el fashion, el diseño de moda siempre me llamaba y no lo quería dejar a medias. Y la carta del Rebe decía a los estudiantes que vienen en Sudamérica, Braja Braslajá, estoy muy contento de escuchar que has llegado a la decisión y ya había tomado la decisión de ir, de volver a la universidad, de has tomado la decisión de volver a la universidad. Me dio muchas pautas y al final me escribió que lo uses para Jinuj y Eladim. Y me pareció muy interesante Sería porque para educación de niños. para educación de chicos. Y me pareció muy interesante porque yo en ese momento pensé, si voy a hacer educación de chicos, tengo que ir a estudiar educación para chicos. Pero es que no me hace que el corazón me lata la educación para No me chicos. resuena para No me mí. resuena toda esta historia matemática. No sé. Entonces dije, no, pero ya me dio la bendición que vaya, yo voy. Y sin darme cuenta, a los pocos años que me había graduado, cómo fue que empecé a estudiar, a enseñar chicos por medio de que sé diseño de modas. Esa fue la puerta que me abrió a donde sigo trabajando por 12 años, que es lo que enseño. Entonces, Wow, como que no existe un talento que Dios te ha dado que no tiene que ser utilizado. Todo talento que Dios te da necesita ser utilizado al 100%. La pregunta es cómo empezamos toda esta conversación con la historia de Shaul, Rabbi Shaul Mizrahi. ¿Pones a Dios al frente, pones el uno al frente de este talento o no pones al uno? Y eso es algo que cada persona puede decidir, tomar. Lo que vas a recibir, wow, de vuelta es increíble. qué Y lindo, qué hermoso. También me gustaría sumar que estas decisiones está bueno tomarlas ¿no? con una mentoría de un rab, de una morada, de un mashpia, ¿no? claro que Porque a sí, veces uno solo puede medio perderse en el bosque de estas decisiones, digamos, ¿no? Y está claro que sí, bueno estar acompañado. claro que Rachel, sí. ¿qué le dirías a Rachel de 18, 19 años con la valijita ahí en Eastern Parkway en la mitad del desfile de Labor Day? Ahora, desde tu Ah, lugar, mirando hacia atrás, a tu yo de los 18. no sé si se le diría a ella. Todo lo que puedo decir es thank you Hashem. Gracias a Dios. Gracias Mm. a Dios que tuve la oportunidad, porque hay mucha gente que no tuvo la oportunidad. Y yo viniendo de un colegio completamente secular, yo estudié toda la primaria en un colegio no judío, actually del otro extremo, fue un colegio católico, porque eso es todo lo que ve en Colombia, y wow, poder decir que mis nietos están en yeshivot, ¿qué puedo escoger de más? Wow. Es poder tener esta torcha y seguirla pasando de generación en generación. Entonces, es un trabajo, claro, es un trabajo increíble, es mucho trabajo a veces, pero es que el sehut que se tiene pudiendo ser parte de elevar ese mundo y llegarlo a su destino, no tiene precio. Entonces, gracias a Dios. Hermoso. Thank you, Hashem. Gracias, Hashem. Thank you, ¿Alguna Hashem. frase de Torah, alguna frase del Rebbe que es como un poco tu horizonte, lo que te da fuerza, lo que te inspira? Ah, tengo de la Torah, sí. Lo que más en od milvado es la frase que más siempre lo tengo presente. Es only Hashem. Solo es Dios. Todo lo que está pasando, solo es Dios. Es así, te pasó así, es Dios. Te pasó así, es Dios. Se dio, es Dios. No se dio, también es Dios. Entonces es como tenerlo él al centro de quien tú eres y entender de que hay algo muchísimo más grande que tú que está guiando tus pasos. Y vives de una forma diferente. Cuando tú estás conectada todo el tiempo, cuando tú estudias, y siempre le digo a todo el mundo, estudia Shara Bitajón, cuando tú estudias y te das cuenta todo el tiempo y mira, la mente se fija
la mente reacciona a lo que tú te fijas en. Entre tú más te fijas en algo espiritual y en darte cuenta y ver a Dios en tu foto, vives otro tipo de vida. Y Rachel, ¿cómo es esto de ser una pareja de Chabad, una familia de Chabad y ser rabinos de un templo marroquí, sefaradí? ¿Cómo se compaginan estos dos mundos, digamos? So, la sinagoga es 100% sefaradí, todo, las tradiciones, los rezos, los sidurim, todo es completamente sefaradí. Nosotros somos Chabad y enseñamos Hasidut. Y la gente está fascinada porque el Hasidut es una cosa que es general. Eh, si fuese yo a explicarlo de una forma como el Hasidut empezó a ser, es que la forma más fácil de explicarlo para mí o de entenderlo es el mundo, de la forma que Dios hizo el mundo, Él creó el mundo y en el momento que Él creó el mundo, creó todo. Luego llegó la historia de, con los años pasaron y pasó la historia de Matan Torah, de la dada de la Torah, cuando Dios la Torah en Sinai. Al momento que Dios dio la Torah, Él dio la Torah en su toda, entera. Y si te das cuenta que a medida que van pasando los años, nuevos libros vienen saliendo, nuevos Hidushim, cosas nuevas. Entonces, ¿cómo puede ser que una Torah que no se le puede decir nada tiene todas estas nuevas ideas? No puede ser. Mira atrás mío, hay 50.000 libros acá, ¿verdad? La razón es porque no es algo nuevo, sino es algo nuevo que está descubierto, nuevo. Lo que significa es que cuando Dios dio la Torah, Él lo dio como un zip file. Zip file significa cuando tú descargas algo en tu computador y es un Archivo archivo comprimido. comprimido que es muy largo, ¿verdad? Entonces muchas veces el archivo comprimido empieza a bajar rápido y a veces se pone bien suave y empieza poquito a poco. A veces lo dejas un día, 2 días y empieza. El archivo principal Dios lo hizo en crear el mundo. Él dio un download, ¿cómo se dice? Bajó, ¿verdad? Cuando entregó la Torá. Pero es que desde que entregó la Torá hasta que llega Mashiach, sigue bajando. Entonces, el Hasidut viene a enseñarnos una parte que el mundo no estaba lista, no estaba palpable en el mundo, porque el mundo no estaba listo para entenderlo. El Hasidut no es solamente para Hasidim. El Hasidut es una forma de compenetrarte con Dios y con el mundo de una forma totalmente diferente. Entonces, el mundo solamente lo vino a ver cuando hace 8 o 10 generaciones, cuando los tzadikim empezaron a decir, ¿verdad? Con el Baal Shem Tov y los diferentes Hasidim, en este caso Chabad, que empezaron a mostrar cosas que estaban escondidas a la parte de nuestros ojos. O sea, Entonces, una no, dimensión que una no conocida hasta dimensión el momento. que está desconocida y a medida de que el mundo va continuando y el mundo necesita esta descarga, entonces empieza a ser palpable para el mundo hoy en día. Por ejemplo, este libro Jobot al-Levavot, el Shara Bitajón, es un libro que lleva muchísimos años y es interesante porque justo hace 2, 3 años fueron que lo tradujeron al inglés y pusieron todas las partes hasídicas. Y es tan interesante porque este libro, en verdad, de cómo tú tienes bitajón, cómo tienes confianza en Dios. Y fue dado, cuando el libro salió? Justo antes de octubre 7. Como que la solución a los problemas del mundo en el que estamos viviendo van siendo entregadas o van siendo lo que llamo download, descargadas de la parte espiritual a medida que vamos creciendo. Entonces, no es algo que está en contra de o a favor de, es algo que lo puedes llevar con. Porque si tú agarras, por ejemplo, la parashá de la semana y la estudias, puedes estudiar Nigla, puedes estudiar Midrashim, puedes estudiar, ¿verdad? Y luego pasas a ver la puerta hasídica, tus ojos se abren, wow, a otro nivel completamente diferente. Entonces, yo siempre digo, gracias a Dios, y siempre digo, es tan importante estudiar el Hasidut. Y me parece interesante porque cuando mi esposo le preguntó al Rebe para venir acá a ser el rabino de la comunidad, él no estaba casado y normalmente Bajurim no iban a ser rabinos de comunidades. Y el Rebe le dio una verajá y la verajá era doble. Consigue a tu esposa y siempre enseña Hasidut. Esa fue lo que esa era la guía. Cásate Hermoso. y das Hasidut. Porque, y te voy a decir algo, una persona que entienda Hasidut o no entienda, aprende. Tú siempre puedes decir que no. Y le voy a contar una anécdota con esto.
cuando nosotros crecimos en Colombia, el colegio no daba la comida. Entonces los padres siempre mandaban el sándwich, la fruta, no sé qué. Entonces siempre había una fruta, un sándwich, una bebida. Mi mamá siempre mandaba una chocolatina, Jet, así chiquitita. Y a mí no me gustaba porque se derretía y estaba como que, ay no, eso no se veía bien. Entonces yo siempre se lo regalaba a los niñitos del colegio. Y mi papá una vez me dijo, mamita, pero ¿por qué no te comes el chocolate? Le digo, no papi, eso se ve feo. Me dice, hasta que no sepas cómo sabe, no lo puedes regalar. Tienes que saber si es bueno. Entonces él me dio, tienes que probarlo. Y hoy en día no pasa un día que no tomo un pedacito de chocolate. Hay que probarlo, Claro. porque lo que tú ganas estudiando Hasidut no lo puedes ganar de ninguna otra forma. La parte de la simja, de la conexión, uh, del nivel de entendimiento, ¿verdad? De cómo la cosa se aplica. El nivel de Hasidut es un nivel completamente diferente. Hermoso, me encantó la explicación. Hermoso charlar con vos, soy Rachel, mucha tzlajá. Nuestros Gracias. oyentes que pasen por Manhattan, que googleen comunidad marroquí, templo marroquí y te vayan a visitar. Cuando Con fuimos con gusto. vos, fuimos a que escuchen tu historia, a charlar con vos, fue sumamente inspirador. Así que bueno, un abrazo muy grande y buenas noticias y Mashiach Muchas ya. gracias. Amén. Gracias. Chao, chao. Gracias Rachel, una genia, súper lindo charlar. Espero que hayan disfrutado de este lindo episodio y nos encontramos con la ayuda de Hashem en 2 semanas en una nueva charla inspiradora.